Listo. Ahí se ve bien, ¿no? Y se escucha bien. Bueno, pues el tema que nos compete hoy por mi parte es abdomen agudo. Soy Hidalgo López, soy médico interno de la Universidad de Caldas. Los objetivos de la revisión, pues primero que todo van a ser que nosotros al finalizar la revisión seamos capaces de definir lo que es el abdomen agudo, reconocer las causas que lo originan, determinar la naturaleza del dolor y comprender por qué se da el dolor en el abdomen agudo, que podamos realizar una evaluación clínica y un examen físico completo y sistemáticos. En esta revisión pues nos van a abordar lo que serían los signos especiales de cada patología como apendicitis o con las colecistopatías y al final pues que podamos definir si el abdomen agudo necesita un tratamiento médico o es de carácter quirúrgico el abdomen agudo al que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué es y por qué es importante reconocer el abdomen agudo? El abdomen agudo pues va a ser cualquier dolor abdominal que sea intenso, repentino, espontáneo y que no tenga un origen traumático y por lo general suele durar menos de 24 horas. En estos casos pues es muy importante que nosotros podamos realizar un diagnóstico rápido y que sea efectivo, que demos con la patología en la que estemos sospechando, debido a que la mayoría de las causas o las causas más prevalentes de un abdomen agudo van a requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, es por esto que es muy importante que reconozcamos tanto la clínica como los hallazgos de laboratorio y los estudios imagenológicos para que nosotros podamos orientarnos. Y también tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes se van a presentar con la típica definición que vimos que acabé de dar de abdomen agudo, sino que van a haber unos pacientes que van a tener una presentación atípica, ya sean porque están inmunocomprometidos, no van a poder hacer leucocitosis, una respuesta inflamatoria adecuada como los demás pacientes, porque son ancianos, porque son pacientes críticos o porque cursan con obesidad mórbida. En estos pacientes pues tendríamos que cambiar todo el enfoque y hacerlo más dirigido y pues dependiendo de los pacientes a los que nos estemos enfrentando, sospechar la patología debido a que no se presentan con las características habituales. En cuanto a las etiologías del abdomen agudo, pues esta tablita es una tabla que me gustó. Como ustedes pueden ver, hay causas médicas y hay causas quirúrgicas. Las causas quirúrgicas pues van a ser las que son en su mayoría las que más conocemos. Y vamos a tener en esta imagen unos asteriscos y una letra cursiva. Los asteriscos indican las patologías más frecuentes que se miran en el abdomen agudo y las que están subrayadas en letra cursiva van a ser las patologías que requieren un tratamiento quirúrgico inmediato debido a que pueden cursar con una enfermedad catastrófica abdominal estos pacientes. En cuanto a las etiologías del tracto gastrointestinal, pues vamos a tener que sea un dolor inespecífico, la apendicitis, que va a ser el tema que vamos a revisar posteriormente, una obstrucción del intestino delgado y del intestino grueso, una úlcera péptica perforada, hernias encarceradas, perforación intestinal, divertículo de Meckel, el síndrome de Boerhaave, que sería esa ruptura de esófago que se produce cuando los pacientes tienen muchos vómitos repetidos y los hacen con mucha fuerza, esos vómitos que pueden cursar con una ruptura esofágica. La diverticulitis, que va a ser muy frecuente en los pacientes mayores de 65 años, no significa que en pacientes menores no se dé, pero es donde tenemos el pico en los que se presenta la diverticulitis. La diverticulitis de Meckel pues, va a ser más frecuentemente en niños. Los trastornos inflamatorios, el síndrome de Mallory-Weiss, van a ser laceraciones del esófago, como el síndrome de Boerhaave, pero sin que haya ruptura. Y esas laceraciones pueden ser producidas por vómitos que se producen con un gran esfuerzo o por tos. Gastroenteritis, aunque pues esta no sería una causa quirúrgica del abdomen agudo, gastritis aguda, adenitis mesentérica e infecciones parasitarias. En cuanto a los trastornos del hígado y el vaso, pues vamos a tener todas las colecistopatías, el absceso hepático, que puede ser un absceso hepático amediano o un absceso hepático piógeno, el tumor hepático roto, la ruptura espontánea del vaso, que sería una catástrofe que un paciente curse con esta enfermedad y que requiere una intervención quirúrgica inmediata, el infarto esplénico, el cólico biliar, la hepatitis aguda. En cuanto a los trastornos pancreáticos, pues vamos a tener la pancreatitis aguda, que vamos a tener pues, muchas etiologías de pancreatitis agudas. Su mayor prevalencia, pues vamos a tener que en la bibliografía que yo revisé, el 40% van a ser de etiología biliar. Según el doctor Álvaro Llanos, pues decía que la etiología biliar por pancreatitis aguda puede llegar a ser hasta el 80%, pero pues lógicamente esto va a depender de la literatura que usted revise. En la segunda causa vamos a tener la pancreatitis, que sería por consumo de alcohol, cuando se consume más de 5 a 10 años alcohol.
en una cantidad mayor a 50 gramos, y la tercera causa, que sería el 25%, sería una pancreatitis aguda idiopática. Vamos a tener otras causas como hipertrigliceridemia, hipercalcemia o medicamentos, pero que los conozcan y que sepan que un paciente cuando consuma ciertos medicamentos puede tener pancreatitis aguda. En cuanto a los trastornos del tracto urinario, pues el más importante el cólico ureteral o renal, pero pues en esta revisión no va a ser abordado. En cuanto a los trastornos ginecológicos, el embarazo ectópico roto, el tumor de ovario torcido, el quiste de folículo o la salpingitis aguda, que como vemos tiene el asterisco y sería el trastorno ginecológico más frecuente que se asocia a abdomen agudo. Trastornos vasculares como aneurisma, disección aórtica, la colitis, la trombosis. Algunos incluso dicen que pueden ser trastornos del corazón, entonces un taponamiento tenga un dolor referido hacia el abdomen puede confundirse con un abdomen agudo. Trastornos peritoneales como abscesos intraabdominales, que lo vemos en letra cursiva, por lo cual requiere una intervención quirúrgica rápida. Trastornos retroperitoneales, y vamos a tener las causas no médicas también del abdomen agudo, pero que estas no van a requerir una intervención quirúrgica, sino que pueden salir adelante con el tratamiento médico, como serían los trastornos endocrinos y metabólicos, como por ejemplo la uremia en un paciente con síndrome de lisis tumoral que tenga una uremia elevada, pues deberíamos sospechar que el abdomen debería ser por esa causa. La crisis diabética, la crisis de Addison, la porfiria intermitente aguda, pero esto va a ser obviamente más frecuente en niños por un defecto en la producción de la protoporfirina 9, la hiperlipoproteinemia aguda, la fiebre del Mediterráneo. Trastornos hematológicos como la crisis de células falciformes, también más frecuentes en niños, pues obvio, por un defecto en la producción de hemoglobina, la leucemia aguda, el envenenamiento por plomo, que va a ser casi similar a la porfiria intermitente, que va a haber un déficit en la producción de protoporfirina, por lo cual se va a acumular lo que sería el ácido aminolebulínico, el cual tiene propiedades álgicas. La abstinencia de narcóticos en los pacientes que sean consumidores o el envenenamiento por araña viva negra. Vamos a tener también infecciones como el herpes, la fiebre reumática aguda, aunque pues obviamente que un paciente curse con fiebre reumática aguda significa que estamos haciendo algo mal porque nos dejamos pasar una enfermedad previa. La púrpura de Henoch-Lane, ya hoy llamada vasculitis por IgA, el lupus, la poliartritis y el dolor referido, un dolor que sea una causa externa que vamos a ver más adelante, una causa alejada del abdomen que esté originándose un dolor abdominal debido a la convergencia de fibras somáticas y viscerales. En cuanto a la historia clínica, pues como siempre la historia clínica va a ser lo más importante cuando nosotros estemos abordando un dolor abdominal agudo. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer una buena historia clínica ya que nos orienta hacia el 80% de la causa que podría estar teniendo el paciente. Y esto va a ser dependiendo de la ubicación, de la intensidad, del modo de inicio y la progresión del dolor y las características del dolor. Entonces, siempre nosotros tenemos que dar una historia clínica basada en el dolor y, o sea, definir las características y todo lo que tenga que ver con el dolor. Al dolor uno le puede definir hasta 17 características, con que uno sepa las características más básicas, pues puede sacar adelante lo que sería esta patología. Entonces vamos a empezar con lo que sería la ubicación del dolor. El 66% de los pacientes que cursan con un abdomen agudo van a poder referirnos bien qué tipo de dolor tienen, las características y todo. Pero el 34% de los pacientes, como vimos anteriormente, van a tener características atípicas del dolor, un dolor leve, un dolor sordo, mal localizado, por lo cual es más difícil de sospechar en estos pacientes y tenemos que orientar bien la historia clínica. Entonces, lo primero sería definir lo que es el dolor visceral. Y como sabemos, pues el abdomen va a tener muchas redes sensoriales, ya sean viscerales y parietales, por lo cual pueden generar un dolor que sea confuso para el paciente. Esas redes pues, van a ser transmitidas por fibras S, unas fibras de conducción lenta que conducen de 0,5 a 2 metros sobre segundo, por lo cual el dolor en estos pacientes va a ser de unas características sordo, lento, poco localizado y prolongado. Y lo que causa el dolor visceral en estos pacientes puede ser distensión, inflamación o isquemia, ya sea por que se está afectando la cápsula del órgano o porque se está afectando lo que sería la víscera hueca.
El dolor en estos pacientes, como vemos en esta imagen, pues va a ser referido a nivel de la línea media, ya sea a nivel del epigastrio, a nivel del mesogastrio, a nivel del hipogastrio. Si el dolor está a nivel del epigastrio y con características del dolor visceral, pues vamos a tener que pensar que la patología se está localizando en el estómago, en el duodeno, en el sistema hepatobiliar y en el páncreas. Muchas personas pues creen que si uno tiene una afectación del sistema hepatobiliar, el dolor solo va a estar localizado en lo que sería el flanco derecho, pero pues no es así. El dolor inicia en el sistema hepatobiliar, en el epigastrio, y después pasa en forma de banda con la ingesta de colecistocinéticos o cuando se agrava. En cuanto a el dolor en el mesogastrio, puede ser por afectaciones del yeyuno o el ilion, y cuando el dolor se localiza en el hipogastrio, tenemos que pensar que está afectando el colon o los órganos reproductivos internos, pero pues esta parte no la tocaremos en esta revisión. En cuanto al dolor parietal, el dolor parietal pues va a ser un dolor muchísimo mejor localizado, ya que va a ser conducido por fibras A delta, y estas fibras A delta tienen una velocidad rápida de conducción de unos 20 metros sobre segundo, a diferencia de las fibras C, que dan una transmisión lenta. Por lo cual, en el dolor parietal pues vamos a tener un dolor que es bien localizado, un dolor intenso, un dolor agudo, y esto se debe a que se está irritando de manera directa el peritoneo, ya sea por pus, por bilis, por orina o por secreciones gastrointestinales que están generando este dolor. El dolor, pues, cuando lo miremos en dolor parietal, puede ser localizado ya sea en cuadrante, depende de la división que usted haga, si lo divide en 9 el abdomen o si lo divide en 4. Para fines prácticos en esta revisión, pues preferible usar la de 4, ya que era más fácil. Y si el dolor nos está bien localizado, agudo, como lo vimos anteriormente, si es intenso, en el cuadrante superior derecho tenemos que pensar en un cólico biliar, en una colecistitis, colangitis, o una colicistitis enfisematosa que va a ser frecuente en pacientes diabéticos sin que haya una instrumentalización quirúrgica previa, en una hepatitis aguda, en un absceso hepático piógeno, en una ruptura hepática, en una úlcera duodenal o en una trombosis de la vena portal. Si el dolor está localizado en lo que sería en el cuadrante superior izquierdo, vamos a pensar en lo que sería una úlcera péptica, una gastritis aguda, un infarto esplénico, una ruptura esplénica o un acceso esplénico. Si el dolor está localizado en cuadrante inferior izquierdo, tenemos que pensar en diverticulitis. La diverticulitis va a ser más frecuente en lo que sería el colon sigmoide, se va a hacer la localización más frecuente de los divertículos en pacientes mayores de 65 años y en una enfermedad inflamatoria intestinal. Y si el dolor está localizado en cuadrante inferior derecho, vamos a pensar en una apendicitis aguda, en una colitis o en una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero pues el dolor en este cuadrante pues no va a ser muy frecuente que curse, que digamos, tiene dolor aquí es apendicitis. Recordemos que la apendicitis va a ser un dolor migratorio, como vamos a ver más adelante. Si el dolor está localizado en el epigastrio, lo que tenemos que pensar es en una esofagitis, pancreatitis, una isquemia mesentérica aguda, en una úlcera péptica, en un síndrome de Mallory-Weiss, en un infarto de miocardio, que va a ser un dolor referido hacia esta región por la convergencia de fibras, en una pericarditis, en un aneurisma aórtico roto y en una disección aórtica. Y si el dolor está en la región periumbilical, tenemos que pensar en una apendicitis, en una isquemia mesentérica, en una ruptura de aneurisma y en una disección aórtica. Esta localización, pues, esta nos va a ayudar a definir cuando localicemos el dolor, hacia qué patología nos estemos enfrentando de una manera más adecuada. Y por último, pues vamos a tener el dolor referido, que va a ser un dolor que va a ser alejado de los órganos que están principalmente afectados, y esto va a ser por sensaciones cutáneas. Ellos van a referir que le duele la piel. Entonces aquí podemos ver lo que son los círculos continuos, serían el lugar de mayor dolor, y los círculos discontinuos, el lugar donde se refiere el dolor, pero que el dolor es menos leve, que el dolor es más leve al lugar en donde se origina el dolor, que es de una característica intensa. Y para hacer esto, pues es importante reconocer lo que sería bien la cronología del dolor para que el paciente nos pueda referir: el dolor me inició en esta región y después se propagó hacia esta región. ¿Y por qué se produce esto? Pues como lo dije anteriormente, se da por la convergencia de fibras viscerales y somáticas, donde convergen en los segmentos medulares. Entonces, un ejemplo: si yo tengo una irritación subdiafragmática donde va a estar inervado por el nervio frénico, y el nervio frénico proviene de C4, y C4 también me inerva la región del hombro, entonces si yo tengo una irritación diafragmática que es referida por el nervio frénico, también se va a irritar la región medular, o también se va a referir el dolor por la región medular de C4 que inerva el hombro.
Como vemos, pues la colecistitis en flanco derecho puede ser referida hacia los pectorales o algunos dicen hasta cuello o hacia las escápulas. El cólico ureteral con un dolor intenso en flanco o en fosa ilíaca que se refiere de manera menos intensa hacia la ingle. En, en la pancreatitis aguda, un dolor transfixiante, los pacientes refieren que les está atravesando una lanza, el cual puede ser referido hacia la espalda. Y en la ruptura de aneurisma, un dolor lacerante que puede ser también referido hacia la espalda. Vamos a tener otras características de dolor, como sería el dolor migratorio, ese dolor que tenemos al inicio y se desplaza. Y este dolor pues va a ser dado porque eh, pasa de ser un dolor visceral, sordo, mal localizado, como vimos anteriormente, a volverse un dolor parietal por la irritación de las fibras. Entonces la apendicitis va a iniciar en región periumbilical y puede migrar hacia la fosa ilíaca derecha. En cambio, la úlcera péptica perforada, un dolor intenso con punzante en epigastrio, que va a ser referido hacia la fosa ilíaca derecha, y esto va a ser debido a que se está saliendo el líquido gástrico por el receso paracólico derecho, por lo cual puede irritar esta región y por ahí puede referirse el dolor. En cuanto a la historia clínica, pues vamos a tener también que es muy importante que nosotros definamos lo que sería el modo de inicio y la progresión del dolor. Entonces, en estos casos debemos evaluar la duración, la agudeza y la progresión del dolor en estos pacientes para que nosotros podamos definir ante qué nos estamos enfrentando. Si nosotros tenemos un paciente con un inicio que puede ser agudo, esto puede ser en segundos, un dolor de inicio súbito que aparece en el paciente, pues este dolor de intensidad extrema, ya sea creciente o decreciente de tipo cólico, nos está sufriendo una catástrofe abdominal, como puede ser una víscera perforada, un embarazo ectópico o un absceso. Y en estos casos, pues, si bien inicialmente nosotros vamos a tener los síntomas abdominales, debido a la catástrofe abdominal con la que están cursando los pacientes, estos síntomas abdominales después van a ser enmascarados por síntomas sistémicos como pueden ser hipotensión, shock, fiebre, entre otros. Entonces tenemos que tomar decisiones rápidas cuando nos estemos enfrentando ante un paciente con un inicio agudo. También vamos a tener el dolor que puede ser rápidamente progresivo en un lapso de 1 a 2 horas. En estos pacientes, pues el dolor va a ser constante, no va a ser como el otro que va a ser de inicio súbito, va a ser un dolor sordo o mal localizado, el cual puede ser leve. Y cuando tengamos estas características de dolor, nosotros tenemos que pensar en colecistitis, pancreatitis, en una estrangulación o una hernia estrangulada, en un infarto mesentérico, en un cólico renal o ureteral y en la obstrucción de la parte proximal del intestino grueso, aunque también puede ser en la obstrucción distal del intestino. Y finalmente vamos a tener los pacientes que cursan con un dolor insidioso. Y esos pacientes con el dolor insidioso pues van a ser los pacientes con la presentación atípica del dolor, el cual va a ir evolucionando durante horas. Y este patrón de dolor puede llevar a un dolor más localizado, pero cuando ya hayan pasado muchas horas, el paciente ya esté muy grave. Entonces, ante un paciente con un dolor insidioso y con las características de dolor atípico y con los factores de riesgo de un dolor atípico, deberíamos hacer una exploración más rigurosa e incluso iniciar con paraclínicos o imágenes para definir que el paciente no esté cursando con una enfermedad que pueda poner en peligro su vida. Y ya también es importante evaluar lo que sería el patrón temporal del dolor, ya de definir si es constante, si es intermitente, como los dolores de tipo cólico, o si es decreciente y creciente. En cuanto a la naturaleza del dolor, pues siempre va a ser importante definir cómo le duele al paciente, si le duele, si el dolor es de tipo lacerante, transfixiante, eh, per- eh, así, punzante, entre otros. Bueno, definir la característica del dolor con la que esté cursando el paciente. Entonces, si el paciente cursa con un dolor extremo, repentino, nosotros tenemos que pensar en las causas que originan un dolor agudo súbito. Sería un infarto de miocardio en los casos de dolor referidos, siempre que tengan un paciente mayor y les esté cursando con un dolor, con una clínica típica. Los pacientes con infarto de miocardio que cursan con clínicas atípicas van a ser los mayores de 65 igual, o las mujeres en infarto de miocardio van a tener presentación atípica, van a referir dolor en el epigastro, lo cual se puede confundir con el abdomen agudo. También vamos a tener lo que sería la úlcera perforada, el cual va a ser un dolor punzante a nivel del epigastrio intenso y puede acompañarse de síntomas sistémicos como shock, hipotensión, fiebre, entre otros. El cólico biliar, un dolor bien localizado, agravado después de la ingesta de colecistocinéticos, que puede ser 2 horas después de que haya ingerido comida debido a la secreción de colecistocinina.
El cólico ureteral, un dolor bien localizado en flanco, aunque también puede ser localizado en región inguinal, y la rotura de un neurisma que va a ser un dolor lacerante, el paciente va a decir que algo se le desgarró. También vamos a tener el dolor constante, intenso de inicio rápido, como la pancreatitis aguda, que va a ser un dolor transfixiante, o el paciente va a referir que siente que una lanza, pues lo describen en los libros como que una lanza lo atravesó, pero el paciente va a referir que el dolor le está atravesando de adelante hacia atrás. En la trombosis mesentérica, el cual no va a haber una correlación entre la clínica y el examen físico, ya que usted le hace el examen físico, el paciente no refiere el dolor, le deja de hacer el examen físico y el paciente experimenta el peor dolor de su vida. Y el embarazo ectópico, que va a ser un dolor ya dependiendo de dónde se haya producido, si en fosa ilíaca izquierda o derecha. El dolor estable, gradual, que va a ser sordo en algunos casos, o puede ser súbito, o puede aumentar con el paso del tiempo, como la colecistitis aguda, en la colangitis aguda y la hepatitis aguda. También va a aparecer en la apendicitis pues, con la clínica del dolor migratorio, aunque el dolor migratorio pues, no se produce en todas las enfermedades, y va a ser bien localizado en algunos casos en fosa ilíaca y en la salpingitis aguda, y en la diverticulitis, que va a ser más frecuentemente en el cuadrante inferior izquierdo, debido a que el lugar de localización más frecuente de diverticulitis pues, va a ser el colon sigmoides. Y el dolor de tipo cólico, que aumenta con intervalos sin dolor, va a ser en la pancreatitis incipiente. Eso va a ser muy raro que un paciente nos presente con estas características. En la obstrucción de intestino delgado, cuando se produce, pues va a ser un dolor en el epigastrio, a diferencia de la obstrucción del intestino grueso, que va a ser un dolor más localizado hacia el cuadrante superior e inferior izquierdo. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal, el cual va a ser un dolor en el hipogástrico, pues nosotros tenemos que correlacionarlo con la clínica y con el hábito intestinal o el patrón intestinal que esté cursando el paciente, dependiendo si lo que predomina es diarrea o estreñimiento. En cuanto a los otros síntomas asociados al dolor, pues vamos a tener lo que sería el vómito. El vómito no va a aparecer antes del abdomen agudo, el vómito aparece después del abdomen agudo. Si tenemos un paciente que primero cursa con vómito y después cursa con dolor abdominal agudo, eso no va a ser un abdomen agudo, tenemos que descartar otras causas como gastroenteritis, entre otras. Y va a ser muy frecuente también en el síndrome de Boerhaave, en el Mallory Weiss, en la gastritis aguda y en la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda entonces primero cursa con dolor y después cursa con vómitos. Vamos a tener el estreñimiento y la obstipación. Algunos lo refieren que el estreñimiento puede ser muy inespecífico si usted lo usa para decir que un paciente esté cursando con obstrucción intestinal, pero la obstipación sí es muy específica para diagnosticar un- una obstrucción intestinal, ya sea proximal o distal. En la obstipación, pues se refiere a la ausencia de flatos por parte del paciente, y lo cual puede acompañarse también de vómitos repetitivos, y tenemos que estudiarle al paciente cuáles son las características del vómito. Si el vómito de este paciente va a ser de características biliosas, tenemos que pensar en lo que sería una obstrucción proximal del intestino, y si el paciente cursa con un vómito con características fecaloides, pues vamos a pensar en una obstrucción distal del intestino. También vamos a tener la diarrea pues en nuestra región. Siempre pensar que la primera causa de diarrea tenemos que sospechar es una gastroenteritis y que va a ser una causa médica de abdomen agudo. No va a ser una causa quirúrgica, obviamente, pero si la diarrea está teñida con sangre, ahí sí tenemos que pensar en las causas de abdomen agudo en el paciente, como serían la colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn o una disentería bacilar o a mediana. Y siempre que estemos pensando en disentería bacilar o a mediana, tenemos que preguntarle al paciente cómo es su seguridad alimentaria, si hay inseguridad alimentaria, si tiene una fuente de agua potable y si ha realizado viajes en el último tiempo. Y en esta parte no incluí lo que fueron la fiebre, debido a que la fiebre va a ser inespecífica, y como sabemos, pues los pacientes con presentaciones atípicas del abdomen agudo pues no van a presentar fiebre debido a su incapacidad para presentar una respuesta inflamatoria adecuada. Vamos a tener otros síntomas específicos como la pérdida de peso, lo cual nos puede estar orientando hacia lo que sería un cáncer o una isquemia mesentérica, la ictericia, que nos estaría sugiriendo trastornos hepatobiliares. En esos casos de ictericia, ustedes ya deben saber pues cómo enfocar la ictericia y definir si la ictericia es prehepática, intrahepática o poshepática, y saber cuál es el patrón que se presenta en cada tipo de ictericia. Pero en este caso la que nos interesa sería la ictericia poshepática, que se nos va a presentar con unas características de colestasis en los laboratorios. La presencia de hematoquesia o hematomesis,
lo cual nos puede estar indicando que hay un síndrome de Mallory-Weiss, un síndrome de Overhaupt, entre otras. La melena, que puede sugerir una hemorragia de la parte baja del tubo digestivo, aunque no siempre, pues recordemos que nos dicen, sí, melena igual a, a que hay sangrado bajo o que hay sangrado alto. Eso no siempre puede ser, ya que si un paciente tiene un sangrado alto con un trastorno con una motilidad intestinal rápida, pues también se va a poder producir esta característica. Y la hematuria, que nos podría estar orientando hacia lo que sería un cólico ureteral o la cistitis. En cuanto a otros aspectos importantes de la historia clínica, cuando nos estemos enfrentando ante un abdomen agudo, pues van a ser los antecedentes personales y patológicos. Siempre que nosotros tengamos un abdomen agudo, pues hacer una anamnesis completa con todos los antecedentes del paciente, ya sean las enfermedades del sistema pulmonar, renal o cardíaco, ya que hay enfermedades que nos van a complicar la presentación de esta entidad y aumentan el riesgo quirúrgico. Entonces tenemos que saber cuál es el estado cardiovascular y pulmonar para saber si el paciente puede ser llevado de inmediato a una intervención quirúrgica, o antes de eso nosotros tenemos que estabilizar al paciente para que pueda ser llevado a la intervención quirúrgica. Debemos prestarle atención a lo que serían los ancianos, como he dicho, pues también en las enfermedades hepáticas, debido a que los pacientes con enfermedad hepática van a tener un trastorno en la producción de los factores de la coagulación, por lo cual pueden estar cursando con una hemorragia intestinal o una hemorragia de vías digestivas. También pues prestarle atención a lo que serían los antecedentes en la fibrilación auricular, ya que como sabemos esto va a predisponer a la aparición de émbolos, y un émbolo puede causar una isquemia mesentérica, como vamos a ver más adelante. Y también algunos dicen que se debería incluir lo que sería la enfermedad inflamatoria intestinal, pero pues eso sería más que todo para un abdomen agudo, pero de tratamiento médico. Entonces, ante todos los pacientes que nos estamos enfrentando, hacer una buena anamnesis con una historia personal de todo lo que le ha pasado y todo lo que ha tenido anteriormente, para saber cómo orientarlo y si se beneficia inmediatamente del tratamiento quirúrgico, o tenemos que esperar para llevarlo al tratamiento quirúrgico debido a las características que tenga este paciente. También pues va a ser importante investigar lo que serían los antecedentes quirúrgicos. Todo paciente pues debemos investigarle si anteriormente se le han hecho cirugías, ya sean abdominales, inguinales o vasculares, ya que aumenta el riesgo de que la principal causa de obstrucción intestinal pues va a ser las adherencias, y las adherencias van a ser producidas, ¿por qué? Siempre en un postoperatorio de cirugía abdominal. Entonces siempre va a ser importante que nosotros revisemos cuáles son los antecedentes quirúrgicos abdominales del paciente. Los antecedentes ginecológicos, pues esto más que todo para evaluar lo que sería el embarazo ectópico roto. Entonces, debemos hacer un buen interrogatorio sobre las menstruaciones de la paciente, sobre su duración, la cronicidad y la cronología, para que nosotros podamos sospechar si la paciente está cursando con un embarazo ectópico roto, y también los antecedentes de secreciones vaginales o dismenorrea, si estamos sospechando lo que sería una enfermedad pélvica inflamatoria. En cuanto a la medicación, muy importante, como todos ya sabrán, pues los AINES van a estar asociados muy fuertemente con lo que sería la úlcera péptica, debido a que van a inhibir la producción de prostaglandinas, y las prostaglandinas van a tener un factor gastroprotector. Y si no tenemos ese factor gastroprotector por la ingesta de AINES crónica, pues se va a poder producir lo que sería una úlcera gástrica o duodenal. También averiguar sobre la ingesta de anticoagulantes, debido a que los anticoagulantes van a estar asociados con hematomas, ya sean retroperitoneales o en otra localización del tracto gastrointestinal. Y averiguar también sobre el uso de anticonceptivos orales, ya que también van a estar asociados con la formación de adenomas o con hematomas, como igualmente que los anticoagulantes. Y por último, averiguar sobre la ingesta de corticosteroides o quimioterapéuticos, ya que estos medicamentos pues, nos van a disminuir la capacidad de respuesta inflamatoria de nuestro paciente. En cuanto a los antecedentes familiares, lo más importante, siempre preguntar sobre cáncer, preguntarle si alguien en la familia ha presentado cáncer colorectal o una presentación o enfermedades previas que los predispongan a las presentaciones de abdomen agudo. Y el antecedente de viajes, pues en caso de absceso hepático mediano, en absceso hepático piógeno, o en, en regiones que sean prevalentes las infecciones por salmonela. En cuanto a los pasos, para nosotros hacer un buen examen físico ante un paciente con un abdomen agudo, pues vamos a tener una serie de pasos. En esta patología, y cuando siempre que hagamos un examen físico abdominal, va a ser diferente a los exámenes físicos de todos los demás sistemas, ya que aquí
Lo primero, pues, evaluar los signos vitales para definir si nuestro paciente está estable o inestable y definir si voy a hacer un examen físico completo o necesito estabilizarlo antes de yo definir cuál es la causa. Hacer una inspección, una auscultación, una percusión, como vemos, pues aquí cambia. Lo primero es la auscultación antes que la percusión para que no alteren los ruidos intestinales y por último la palpación. Entonces, en estos casos, pues un abdomen agudo, siempre vamos a buscar lo que serían signos de irritación peritoneal, como sería descenso, rigidez, dolor a la palpación local, hipersensibilidad al rebote, hipersensibilidad profunda, hipersensibilidad de la masa y la presencia de masas en la región abdominal. En cuanto a los signos especiales, pues no lo voy a abordar, pero pues los signos especiales ya los veremos más adelante. En apendicitis hay como 42 signos para uno definir si el paciente tiene apendicitis. Con que uno aprenda unos cuatro, yo creo que uno ya puede sacar adelante esta enfermedad. La presencia de hernias externas y genitales masculinos, para definir si esta puede ser la causa de una obstrucción. Siempre hacer una exploración rectal y un examen pélvico en los casos en los que esté sospechando de trastornos ginecológicos o de trastornos rectales. En cuanto a los hallazgos de las diversas causas, por ejemplo, si nuestro paciente está cursando con una víscera perforada, en estos casos lo que podemos encontrar al examen físico va a ser un abdomen escafoide, que va a ser ese abdomen hundido, como un abdomen excavado, lo refieren, que esté tenso, los ruidos intestinales pueden estar disminuidos debido al hipertimpanismo que va a existir en la cavidad abdominal y pues obviamente si hay un hipertimpanismo en esa cavidad va a existir lo que sería la pérdida de la matriz hepática porque va a haber un aire que está escapando del contenido de una víscera hueca. También puede haber defensa o rigidez. En la peritonitis pues va a haber inmovilidad de esos pacientes con peritonitis. El agravante de un paciente con peritonitis va a ser hasta respirar, entonces esos pacientes no van a querer ni mover. La falta de ruidos intestinales, esto es un signo tardío, la tos, hipersensibilidad al rebote y la defensa o rigidez. Además de que este paciente lo vamos a ver de inmediato pues gravemente enfermo. En la presencia de masa, un absceso inflamado va a ser una masa hipersensible, ya sea abdominal, rectal o pélvica. Puede haber hipersensibilidad de la masa, signos especiales como el signo de Morphy, en casos pues, de colecistitis, el signo del psoas, de un absceso en el psoas, o el signo del obturador en un caso de apendicitis retrocecal. En la obstrucción intestinal, pues en la obstrucción intestinal lo principal, distensión abdominal, puede haber estreñimiento, puede haber obstipación, puede haber hiperperistalsis, o sea, los ruidos gastrointestinales o el peristaltismo en estos pacientes va a ser muy variable dependiendo de la cronología que lleva el paciente. Si nosotros lo encontramos en fases tempranas, pues el ruido va a estar normal. Algunos lo refieren hasta como un ruido metálico. Si lo encontramos en fases medias, el ruido va a ser aumentado, lo refieren como un peristaltismo de lucha. El intestino se va a encontrar luchando pues para vencer la obstrucción mecánica, pero no va a poder y eso va a causar el aumento del ruido. Y finalmente, en fases tardías, cuando ya no hay ni ruidos metálicos ni peristaltismo de lucha, va a aparecer lo que sería el abdomen silencioso y pues ahí ya no vamos a escuchar ningún ruido. El dolor, pues en estos casos va a ser un dolor difuso, va a haber, pero no va a haber hipersensibilidad al rebote y puede ser causado por, como dije, por hernias o por masas rectales, entonces siempre investigar la presencia de masas o hernias en estos pacientes. Y además de siempre preguntarles los antecedentes quirúrgicos, ya que como sabemos la principal causa de la obstrucción intestinal va a ser la intervención quirúrgica abdominal, lo cual va a causar las bridas o adherencias que van a ser causadas por la fibrina que quedan en contacto de una serosa con otra, entonces esto causa la adherencia. La segunda causa van a ser las hernias, para que sepan, y la tercera causa va a ser el cáncer colorectal. El hilio paralítico también lo refieren que va a ser posterior a una intervención quirúrgica y que va a haber distensión, ruidos intestinales mínimos y no va a haber no va a haber hipersensibilidad localizada. Si estamos cursando con un intestino isquémico estrangulado, una isquemia mesentérica, no va a haber distensión, los ruidos intestinales van a estar variables, igual que en la obstrucción intestinal, dependiendo de la etapa en la que se encuentre y si la isquemia es de bajo, moderado o alto grado, y el dolor va a ser intenso, pero por poca sensibilidad y el sangrado rectal en algunos casos.
Y en casos de sangrado, que el paciente esté cursando con un sangrado gastrointestinal, ya sea alto o bajo, un aneurisma aórtico roto, pues van a haber los clásicos signos de shock, palidez, distensión, va a haber hipotensión, va a haber una masa pulsátil que usted la puede ver incluso en la inspección con el paciente en decúbito supino. Obviamente en los pacientes que son delgados, altos, con las características clásicas de una disección o una rotura de un aneurisma aórtico, la masa va a ser hipersensible en los casos, por ejemplo, de embarazo ectópico, y puede haber hemorragia rectal en algunos casos. El sangrado, dependiendo, se produce en el sistema gastrointestinal. En cuanto a las indicaciones por examen físico, hay unas indicaciones pues, para cirugía urgente en los pacientes que estén cursando con el abdomen agudo. Vamos a tener los hallazgos físicos del abdomen agudo, como serían protección o rigidez involuntaria en especial, eh, también hipersensibilidad localizada, creciente o intensa, distensión tensa o progresiva, masa abdominal o rectal hipersensible con fiebre alta o hipotensión, sangrado rectal con choque o acidosis, hallazgos abdominales equívocos junto con sepsis. Pues van a ser los clásicos. Desde que usted tenga hallazgos de irritación peritoneal en el examen físico, piense que el paciente pues, se va a beneficiar de una cirugía, o si tiene hallazgos de shock en el examen físico y usted ya está pensando en una entidad debido a que ya conoce pues las naturalezas, las características del dolor, el paciente se va a beneficiar de una intervención quirúrgica urgente. En los hallazgos radiográficos, pues vamos a tener el neumoperitoneo, los cajos de víscera perforada, la distensión intestinal macroscópica o progresiva que va a ser vista en radiografía, un TAC. En radiografía, pues la vamos a preferir en los pacientes estables con obstrucción intestinal, la TAC en los pacientes, en los pacientes inestables, la radiografía en los pacientes estables, la TAC. Puede haber extravasación libre del material de contraste, entonces que haya una perforación y que el material se esté saliendo del lugar, una lesión ocupante de espacio o una oclusión mesentérica en la angiografía. Y los hallazgos endoscópicos, en los casos que nosotros estamos pensando en una úlcera péptica perforada, pues van a ser la lesión perforada o con hemorragia incontrolable. Ya en cuanto a las señales de alerta que nos dicen que el paciente puede estar cursando con una enfermedad catastrófica del dolor abdominal y que debemos sospechar la entrada ante estos pacientes porque tienen factores de riesgo que los predisponen a cursar con estas enfermedades, serían, primero que todo, pues los factores de riesgo: la edad mayor a 50 años, o la inmunodepresión. Y en estos pacientes pues debemos mantener una alta sospecha, ya que no van a presentarse con las características típicas, sino que van a ser características atípicas, ya que ellos no van a poder hacer ni fiebre, ni leucocitosis, ni tampoco van a presentar un dolor abdominal localizado. Entonces, en estos pacientes pueden estar cursando con una enfermedad que pueda ser mortal y nosotros pasarla desapercibida. Y si nosotros tenemos un paciente con estas características, de una pensar que el paciente puede estar cursando con una patología que requiera una intervención quirúrgica inmediata. La cirugía abdominal previa, pues como sabemos, ya lo he mencionado, por las adherencias que existen en el posoperatorio, por la infección del sitio operatorio o porque hay una fuga posterior a la cirugía, y en los antecedentes de cetoacidosis diabética o fibrilación auricular debido a la producción de émbolos que van a tener estos pacientes y que pueden causar una isquemia mesentérica aguda. En cuanto a los signos vitales, pues vamos a tener los signos vitales inestables, los que serían de hipotensión, taquicardia, taquipnea, sudoración, lo que nos estaría indicando que el paciente está cursando con shock y que hay una inestabilidad hemodinámica en este paciente debido a un sangrado interno que puede ser por vísceras perforadas, un intestino necrótico o que esté cursando con sepsis. Las características del dolor, pues que el dolor sea intenso, súbito, repentino, que no haya habido un factor desencadenante para que aparezca el dolor. Esa también sería una señal de alerta del dolor abdominal que nos debería orientar hacia un abdomen agudo quirúrgico con una entidad catastrófica que lo esté causando. El dolor que interrumpe el sueño, que el paciente lo levanta durante la noche y no lo puede volver a dejar a dormir y que lo hace acudir a urgencias. Ese paciente también puede estar cursando con una entidad catastrófica. O el dolor desproporcionado a los hallazgos abdominales, como lo había mencionado, pues la isquemia mesentérica, usted va, lo explora, le hace el examen físico. Al momento de hacer el examen físico, el paciente no refiere tanto dolor como cuando no le está haciendo el examen físico. En esos pacientes también debemos pensar que está cursando con una enfermedad catastrófica de origen abdominal. En cuanto a los síntomas acompañantes, pues los vómitos biliosos, que sería una obstrucción proximal del intestino delgado, la hematemesis, la hematoquesia y la ictericia nos deberían estar orientando hacia que el paciente debería requerir un tratamiento quirúrgico urgente. Y los hallazgos en el examen físico,
Como serían los signos peritoneales, pues como ya lo mencioné, el paciente no va a querer ni moverse, no va a querer ni respirar, la respiración va a ser superficial, va a estar con las rodillas flejadas, en una posición estática, limitando la mayor capacidad de movimiento que él pueda. También va a haber protección o rigidez focal o difusa, va a haber dolor al rebote, va a haber ruidos intestinales ausentes o tintineantes en algunos casos, y la distensión abdominal grave, que y el bulto irreducible y doloroso en el abdomen o ingle. Y pues cuando nosotros estemos sospechando que una hernia cursa está encarcerada, pues va a ser esa hernia que va a estar eritematosa y caliente a la palpación en la piel. En cuanto a los diagnósticos, estos serían las señales de alerta que nos orientan a que el paciente puede estar cursando con una enfermedad catastrófica de origen abdominal. Y las enfermedades catastróficas de origen abdominal que nos van a poner en peligro a nuestro paciente de inmediato, pues sería el aneurisma aórtico roto, la disección aórtica, el infarto de miocardio, cuando es un dolor referido en pacientes que no tienen características típicas del dolor, de este dolor, como serían mujeres y mayores de 65 años, la perforación intestinal, la obstrucción intestinal mecánica, la isquemia mesentérica aguda. La obstrucción intestinal mecánica, pues uno creería que no es un diagnóstico que pone en peligro la vida, pero obviamente lo va a poner en peligro la vida, ya que al final de la patología, como va a haber un aumento de la secreción de hormona antidiurética debido a la deshidratación que está cursando el paciente, puede llevar a hiponatremia y posteriormente a una cetoacidosis, pues obviamente el paciente puede estar gravemente enfermo, por lo cual nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas ante estos pacientes. La isquemia mesentérica aguda, la pancreatitis aguda, la colangitis aguda y el embarazo ectópico roto. En cuanto al enfoque, entonces, nosotros ya vimos lo que sería la historia clínica, la etiología, las características del dolor, el examen físico y los factores de riesgo que nos ponen en peligro a nuestro paciente. Ahora bien, ¿cómo vamos a orientar a nuestros pacientes cuando lleguen? Lo primero, pues obviamente va a ser estabilizar al paciente que encuentre gravemente enfermo, realizar una evaluación ABCDE, que sería la evaluación primaria. Entonces, en estos pacientes nosotros tenemos que ponerle unos accesos intravenosos de gran calibre, por lo menos de 18 French, algunos dicen, o 16 French, una reanimación con líquidos vigorosa en los casos que usted encuentra ante una pancreatitis aguda con sospecha de fuga capilar y que ya está existiendo lo que sería la necrosis pancreática, o en casos de obstrucción intestinal también se refiere a lo que sería una reanimación vigorosa con líquidos. Siempre que nosotros hagamos reanimación vigorosa con líquidos, pues que sea una reanimación guiada por objetivos, como nos dicen las guías de práctica clínica hoy en día. Hacer pruebas de sangre y de transfusión en caso de que el paciente esté cursando con una inestabilidad hemodinámica marcada, y establecer el estado nil per os, que sería nada por vía oral, pues debido a que este paciente puede ser llevado a cirugía, y si nosotros le continuamos la vía oral, pues va a tener el riesgo de aspiración durante la anestesia. Siempre realizar una evaluación clínica enfocada en estos pacientes. Debe incluirse también lo que sería el examen pélvico, testicular y rectal, no solo abdominal, para nosotros descartar las causas extraabdominales de un dolor abdominal. Realizar un estudio diagnóstico específico del abdomen agudo, ya lo vamos a ver más adelante. Se debe obtener una consulta especializada urgente según sea necesario, según la etiología que usted esté pensando, según las características del dolor y los antecedentes del paciente. Entonces, si el paciente necesita una consulta por cirugía general, si necesita consulta por cirugía vascular, en caso de que sean causas cardiovasculares, causas gastrointestinales, en causas urológicas, dependiendo de cada causa que usted esté sospechando, pues debería obtenerse lo que sería la consulta especializada y dar los cuidados de apoyo para el dolor abdominal agudo, pero esos cuidados de apoyo, los tratamientos de soporte, los tratamientos básicos siempre van a ser posterior a que nosotros podamos identificar bien el dolor, podamos definir bien el dolor y estemos orientados hacia una sospecha clínica. Porque si nosotros le damos de inmediato algo para calmarle el dolor, vamos a enfriar lo que sería ese dolor abdominal agudo o el abdomen agudo, y nos vamos a estar sesgando en la etiología. Entonces va a ser mucho más difícil en un paciente que no nos pueda referir de manera adecuada al dolor, pues nosotros orientarnos hacia la etiología que esté causando ese dolor, y finalmente pues va a ser identificar y tratar la causa subyacente que esté causando a mi paciente y que le esté generando el dolor. En cuanto al diagnóstico, para hacer el diagnóstico de toda patología, siempre nosotros tenemos que tener una probabilidad pretest. Y esto se refiere a que nosotros, antes de mandarle a hacer un examen, una prueba de laboratorio, una imagen, nosotros ya tengamos en nuestra cabeza qué es lo que le está causando el dolor, para nosotros poder así hacer un enfoque dirigido hacia la patología que estemos sospechando,
con los exámenes que se necesitan para esa patología y saber cuáles son los exámenes que se necesitan para poder diagnosticarla. La mayoría de estos exámenes casi siempre usted lo va a pedir en pancreatitis aguda. ¿Y por qué? Pues para poder hacer una clasificación de si hay falla orgánica o no hay falla orgánica con los criterios del Apache 2 y el Apache 2 ustedes van a ver y son un reguero de exámenes lo que se necesita pues para definirlo. En cuanto a los análisis que vamos a necesitar de estudios de laboratorio, pues van a ser dirigidos dependiendo de la causa que nos estemos enfrentando. Vamos a necesitar análisis de sangre, análisis de gases en los casos de que hayan vómitos recurrentes debido a que los pacientes pueden cursar con una alcalosis metabólica hiperclorémica o una hipopotasemia. O en los casos de isquemia intestinal, también los pacientes, el hallazgo más sensible en la isquemia mesentérica, pues va a ser lo que sería la acidosis metabólica. Lactato, pues un hallazgo de hipoperfusión, algunos también pueden usarse lo que sería la saturación venosa, pero pues eso no es muy frecuente que se use, ni la tasa de extracción de oxígeno. Con el lactato basta, con que el lactato esté por encima de 2 nos está indicando que hay una hipoxia tisular y que hay algo que está impidiendo la buena oxigenación de las células, entonces debemos sospechar lo que serían estos casos: pancreatitis, un infarto mesentérico, una obstrucción intestinal. Las troponinas, en los casos que ustedes sospechen un infarto de miocardio con presentación atípica. La glucosa sérica para ver si hay hipo o hiperglucemia. El cuadro hemático, pues debido a que puede haber leucocitosis debido a un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, pero no todos los pacientes van a hacer leucocitosis, y la ausencia de leucocitosis no nos va a decir que el paciente no tenga un abdomen agudo. También puede haber anemia en los casos de hemorragia aguda o crónica, y también puede haber un hematocrito bajo en estos casos de hemorragia aguda. Aunque si nosotros estamos ante una pancreatitis, hay una fuga capilar y hay una hemoconcentración y hay una deshidratación, pues obviamente que el hematocrito se va a aumentar, y ese sería nuestro enfoque para que nosotros podamos guiar una reanimación guiada por objetivos en los casos de pancreatitis aguda. Los estudios de coagulación en los casos de que el paciente esté cursando con sepsis. Esto principalmente pues sería el estudio de coagulación, lo van a pedir más que todos los anestesiólogos para definir si el paciente puede beneficiarse o no de una anestesia raquídea, y cuando el INR esté por encima de 1.4, pues obviamente no se va a poder hacer una anestesia raquídea debido al alto riesgo de hematoma que existen en estos pacientes. Algunos se puede también pedir lo que sería el panel metabólico básico. Usted le puede pedir el sodio, potasio, cloro, bicarbonato, creatinina y glucosa para evaluar el estado del paciente, y lo más importante del panel metabólico básico, pues puede ser el sodio en casos de obstrucción intestinal por la hiponatremia que puede existir en estos pacientes, y la creatinina para ver si el paciente se le puede enviar lo que sería un TAC con contraste, y si tiene la creatinina elevada, obviamente pues no le vamos a poder enviarle el TAC con contraste, aunque una contraindicación relativa, y eso se lo dejamos a las personas que tienen un mejor conocimiento en esta parte. La lipasa y la amilasa en casos de pancreatitis aguda se prefiere lo que sería la lipasa, debido a que es más específica, el punto de corte va a ser mayor a 3. El tipo de sangre y el análisis, debido a que los pacientes están inestables y puedan requerir hemotransfusiones intraoperatorias. Marcadores inespecíficos de inflamación también refieren a algunos que pueden usarse en caso de que no haya leucocitosis, como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Análisis de orina, en los cuales usted, si el paciente está cursando con hematuria, nitratos o cristales, pues para ver cuál es la causa que estaba originando eso. La prueba de orina de gonadotropina coriónica humana en casos de embarazo ectópico roto que usted lo esté sospechando, y los cultivos, por ejemplo, cultivos de orina en casos de infección urinaria, o en hemocultivos en casos de que el paciente esté cursando con sepsis. En cuanto a las imágenes, pues siempre que nosotros vayamos a pedir una imagen, debe ser guiada debido al diagnóstico de trabajo que nosotros nos estemos basando. Entonces, si el paciente está con un choque hemorrágico, se beneficia un FAS. Si tiene perforación intestinal, una tomografía computarizada o una radiografía de abdomen. Igualmente, en la obstrucción de intestino delgado o intestino grueso, se puede usar inicialmente la radiografía y posteriormente la tomografía si no nos queda claro cuál es el diagnóstico.
en un acceso intraabdominal, en una diverticulitis puede ser la TAC de abdomen, en la apendicitis también, pero recordemos que la apendicitis va a ser diagnosticada clínicamente y que van a existir diferentes escalas como la AIR, la Alvarado, pues ya no tiene tanta especificidad, ya no se usa hoy en día, se prefiere la clasificación AIR para adultos y para niños vamos a tener la puntuación pediátrica de apendicitis de Samuel, en cual si nosotros tenemos un puntaje alto en estas patologías, pues obviamente con clínica ya la vamos a diagnosticar y no vamos a necesitar imágenes, pero en caso de que necesite imagen se puede usar una ecografía inicialmente para la apendicitis y posteriormente, si no está claro, la TAC. En la isquemia mesentérica aguda se puede usar la TAC de abdomen dependiendo de, de qué grado de isquemia mesentérica, si es de bajo, alto o la causa. Si es una isquemia venosa, va a ser una isquemia de bajo grado, entonces va a tener solo edema. Si es una isquemia moderada, va a tener una oclusión parcial arterial, entonces va a tener una edema más marcado. Y si es una isquemia de alto grado, pues va a haber una colección intramural grande. La pancreatitis aguda, la ecografía abdominal, pues obviamente la ecografía abdominal no va a ser para diagnosticar la pancreatitis. La pancreatitis solo se mira en el 20% de las ecografías. La ecografía va a ser para ver si hay una obstrucción distal del conducto colédoco que esté causando la pancreatitis. Y la que sí sería, pues para todos los pacientes con pancreatitis, pero 5 a 7 días después, va a ser la TAC de abdomen con contraste intravenoso para evaluar las regiones necróticas y las regiones que son menos densas a las normales y que nos estarían sugiriendo edema en estos pacientes. En casos de nefrolitiasis, pues usted puede usar lo que sería preferiblemente la ecografía y si el paciente es mayor a 70 años o tiene una presentación atípica, prefiere hacer lo que sería la TAC de abdomen con contraste en pacientes que no tengan la creatinina elevada. En caso de pielonefritis aguda, ellos dicen que pues se puede usar lo que es el ataque de abdomen, aunque algunos dicen que no se necesita el ataque de abdomen. Usted con la clínica ya lo puede diagnosticar y en caso de que esté sospechando una pielonefritis aguda recurrente o una pielonefritis crónica, que es dada por hallazgos anatómicos y funcionales, pues ahí sí se podría usar esta imagen. Y en la sospecha de aneurisma aórtico roto, se puede usar lo que sería la ecografía abdominal. Obviamente va a ser la ecografía abdominal. Siempre va a ser un POCUS, un Point of Care Ultrasonography, debido a que el paciente va a estar hemodinámicamente inestable. Entonces, definir si el paciente tiene o no un aneurisma aórtico abdominal y pedirle esta imagen para que nosotros podamos orientarnos de una mejor manera hacia la causa que lo está originando. Ya por localización del dolor, pues vamos a tener en el cuadrante superior derecho, la ecografía abdominal. Voy a mencionar solo las pruebas iniciales de erección debido al tiempo. Si es el dolor en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante inferior izquierdo vamos a tener la TAC. En el dolor del cuadrante inferior izquierdo, la TAC de abdomen con contraste oral o intravenoso. En dolor suprapúbico, la ecografía de abdomen y pelvis. En el dolor no localizado, la TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso. Y siempre pensando en qué es lo que causa el dolor en esa región para que nosotros podamos guiarnos hacia un diagnóstico correcto. Hasta ahí pues ya tenemos lo que sería lo anterior. En este momento vamos a abordar lo que serían las causas cardiovasculares del dolor abdominal agudo. Espero pasar rápido por esta parte, entonces voy a decir lo que hay en la diapositiva para no extenderme. La isquemia mesentérica aguda va a ser muy frecuente en pacientes mayores de 60 años que tengan un factor de riesgo embólico, fibrilación auricular, trombofilias. Las trombofilias pues, pueden ser por mutaciones del factor 5 de Leiden, uso de anticonceptivos, el embarazo, el uso de fármacos, entre otras. Entonces, en estos pacientes que tengan un alto riesgo tromboembólico, siempre sospechar una isquemia mesentérica aguda ante los hallazgos abdominales y la incongruencia que hay entre el examen físico y la historia clínica. En estos pacientes puede haber vómitos, diarrea, melena, hematoquesia. El análisis de laboratorio, el más específico, el más sensible, la acidosis láctica que puede existir en estos pacientes debido al estado de hiperperfusión que están cursando, la hipercalcemia y la leucocitosis no van a ser tan sensibles ni específicas. Y en la radiografía de abdomen, en algunos casos puede ser normales y en otros casos puede haber neumatosis intestinal. Y la angiografía, obviamente el que va a ser de elección y el mejor para diagnosticar esta patología, nos va a indicar que hay un engrosamiento de la pared intestinal, segmentos no realzados de los órganos sólidos y neumatosis intestinal. Aquí vemos un paciente con neumatosis, la vemos en esta región en la pared anterior, en el colon descendente, que se puede ver clásicamente como una radiolucidez intramural y ese es el sello distintivo de la neumatosis intestinal.
Y estos son hallazgos intraoperatorios de 2 pacientes con isquemia mesentérica aguda. Como podemos ver, pues los intestinos se observan distendidos, violáceos, con placas hemorrágicas en la superficie sorosa, y el de la izquierda está cursando con hiperemia y cianosis, en cambio que el de la derecha tiene una coloración grisácea que nos puede estar indicando, o que nos indica, en este caso, lo que sería la necrosis. En cuanto al aneurisma aórtico abdominal, mucho más frecuente en pacientes mayores de 50 años, puede presentarse en menores, pero no frecuentemente, más frecuente en mayores de 50. La triada clásica va a ser ese dolor repentino intenso en el centro del abdomen, el pecho, la espalda, que puede ser desgarrante, lacerante. El paciente lo va a referir como uno de los peores dolores de su vida, va a cursar con hipotensión y shock, y va a haber una masa pulsátil en la línea media del abdomen, que incluso puede ser visible solo en la inspección y no puede ser sin que usted le haga palpación, pues ya va a poder ver esa masa pulsátil. Signo de Gray Turner y el signo de Cullen, que va a ser esa equimosis periumbilical o equimosis en el flanco izquierdo, que también puede aparecer en lo que sería la pancreatitis, y van a haber antecedentes de aterosclerosis, hipertensión y tabaquismo. Los hallazgos de la imagen, pues aquí vemos una imagen de lo que sería el aneurisma aórtico abdominal. Aquí arriba vemos el hígado, abajo vemos el riñón, vemos líquido libre, y esto es lo que sería la bolsa de Morrison o el receso hepatorrenal. Y en este receso pues vemos la acumulación de líquido debido a que algo se está escapando, y la causa más frecuente de la acumulación de líquido en la bolsa de Morrison en estos casos pues va a ser el aneurisma aórtico abdominal roto. La disección aórtica, que va a ser ese dolor intenso, agudo, desgarrante en el pecho, del abdomen, que puede acompañarse de hipotensión, síncope y síntomas neurológicos. Algunos pueden decir que hasta puede aparecer paraplegia, que son síntomas casi similares a los del ACV. Pues obviamente, si la aneurisma se produce en una región proximal en la aorta ascendente, por donde están antes del tronco brachiocefálico y de las carótidas, pues obviamente que puede viajar un émbolo hacia esa región y puede causarnos los síntomas neurológicos, la presión arterial asimétrica, el déficit de pulso, un nudo supradiastólico, y van a haber síntomas de isquemia miocárdica en estos pacientes, y podemos tener hallazgos como dímero de elevado. Van a haber cambios electrocardiográficos inespecíficos. En la radiografía de tórax pues vamos a tener lo que sería el ensanchamiento de la aorta, y pues en algunos casos lo podemos diagnosticar solo con radiografía, y en otros casos vamos a necesitar lo que sería la angiografía de tórax para poder diagnosticarla. El diagnóstico de elección, en casos que usted lo esté sospechando y el diagnóstico esté cantado, pues la ecocardiografía transesofágica, en donde se va a poder una disección aórtica proximal, taponamiento, insuficiencia aórtica. Aquí tenemos la clasificación de Stanford es más fácil. Entonces, si usted tiene el compromiso de la aorta ascendente o el callado aórtico, va a ser Stanford A. Y en cambio, si la disección se está produciendo en la aorta descendente, va a ser Stanford de tipo B. Aquí vemos lo que sería en la parte izquierda de la imagen en un Stanford tipo A. Vamos a ver que hay una región convexa en el campo pulmonar derecho, y va a haber un botón aórtico prominente en la región izquierda, lo cual pues nos está indicando que el paciente tiene algo que le está causando eso. En este caso sería una disección aórtica ascendente y del callado aórtico, entonces será un Stanford A, y además de eso vamos a tener una silueta cardíaca grandísima, que puede ser por la acumulación de líquido en el pericardio. Y en la imagen de la derecha pues vemos la disminución severa de la luz de la aorta ascendente, con esta región hiperlúcida, que sería el poquito paso o el poquito región permeable que le queda a ese vaso antes de que se obstruya totalmente y pues el paciente ya caiga en paro cardíaco. Vamos a tener también las causas gastrointestinales del dolor abdominal agudo, la perforación del tracto gastrointestinal, que va a cursar con aparición repentina del dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos, estreñimiento, constipación, defensa abdominal difusa, rigidez y dolor al rebote. Van a haber ausencia de ruidos intestinales en estos casos, o va a haber hipertimpanismo en estos casos. Va a haber pérdida de la opacidad hepática en la percusión, pues obviamente no va a haber ser mate debido a que va a haber aire acumulado en esta región. Y en la radiografía abdominal lo que vamos a ver será el neumoperitoneo. Aquí vemos varias regiones ahí se mira mi mouse, sí. Varias regiones con niveles hidroaéreos que cortan lo que sería el curso normal del intestino grueso. Y también vamos a ver en la región subdiafragmática la acumulación de aire en las 3 radiografías, lo cual nos puede estar indicando que este paciente esté cursando con una úlcera
perforada o con una perforación del tracto gastrointestinal, ya sea apendicitis, ya sea diverticulitis, una obstrucción, una isquemia mesentérica, algo se le perforó al paciente y está escapando aire, una víscera hueca, lo cual se está acumulando en el peritoneo y eso me está causando el neumoperitoneo y que va a ser muy visible pues simplemente en una serie abdominal que va a ser una serie abdominal, una radiografía en decúbito supino, una radiografía en bipedestación y una radiografía de tórax. Con esas tres radiografías uno puede diagnosticar lo que era una perforación del tracto gastrointestinal, pero no va a poder diagnosticar lo que sería dónde se originó la perforación del tracto gastrointestinal. En cuanto a la enfermedad ulcerosa péptica, va a ser un dolor epigástrico punzante. En la úlcera duodenal va a ser el dolor que se alivia con la comida, entonces el paciente va a comer más debido a que sí se alivia el dolor y va a tener sobrepeso a expensas debido a esa patología. Y en la úlcera gástrica, el dolor al ser exacerbado con la comida, pues el paciente va a dejar de comer, va a tener anorexia para disminuir el dolor. En los signos de sangrado intestinal, pues ya sean altos o bajos en estos pacientes, vamos a tener historial de ingesta de AINE. La causa más frecuente de una úlcera después del Helicobacter pylori van a ser los medicamentos y para el diagnóstico pues vamos a tener lo que sería el hemograma, hacerle un guayaco, un test de sangre en ese, la biocápsula en esos pacientes para ver dónde está sangrando en caso de que con la endoscopia no sea suficiente para definir dónde está sangrando mi paciente. En todos los pacientes con enfermedad ulcerosa péptica se le debe hacer la prueba de urea para definir si esa fue la etiología de la enfermedad ulcerosa péptica y la esofagogastroduodenoscopia para ver si hay erosiones, ulceraciones para un diagnóstico definitivo y dónde está ocurriendo, si es un sangrado alto o bajo en estos pacientes. Y aquí pues vamos a tener las características del sangrado gastrointestinal, entonces si es un sangrado alto nosotros lo vamos a tener. Esta imagen es chévere porque lo divide en lo que sería sangrado digestivo alto y bajo, dependiendo si se encuentra por arriba o por debajo del ligamento de Treitz. Entonces, si el sangrado se produce en el esófago, el vómito va a ser de características rojas, con sangre roja brillante. Si el sangrado es en el estómago, el vómito va a ser con características de sangre roja brillante y oscura. Si es en el duodeno, va a ser sangre roja oscura y sangre negra. Y las deposiciones pues, pueden presentarse con lo que sería hematoquesia o melenas en algunos casos, y si es un sangrado leve, el vómito va a ser en concho de café y las deposiciones van a poder ver melenas, aunque esto no siempre, debido a si el paciente tiene un sangrado, si tiene una motilidad intestinal acelerada, pues no van a poder alcanzar el tiempo para producir las melenas, entonces también se pueden producir con coágulos nomás en los casos de pacientes con sangrado gastrointestinal alto. En cuanto a la obstrucción intestinal mecánica, vamos a tener un dolor abdominal de tipo cólico. Bueno, todo esto ya lo mencioné, entonces solo miremos las imágenes. Aquí se miran en el intestino delgado una gran dilatación mayor a 3 centímetros en las alzas gastrointestinales que nosotros los vamos a poder definir con niveles hidroaéreos que cursa este paciente también. Esta es una obstrucción del intestino grueso, que en cual se mira un colon severamente dilatado y acá vemos una constricción anular del colon, el cual puede ser causado por una constricción anular, que puede ser causado por un SEA colorectal en estos pacientes, y se llama el signo de la manzana mordida. Van a haber otros signos, pero no los incluí, va a estar el signo del pico de pájaro, el signo de la C, pero con que sepan esto y sepan ver una obstrucción intestinal mecánica y sepan ver una dilatación de las asas intestinales, ya es suficiente en estos casos. ¿Y qué vamos a hacer en estos casos de paciente con obstrucción intestinal? Como siempre, una buena historia clínica, una exploración física y estudios de laboratorio. Si usted no tiene claro si el diagnóstico es correcto, se le puede mandar una tomografía de abdomen, hacer un tratamiento conservador que va a consistir en ayuno, hidratación y sonda nasogástrica. Si posterior a 72 horas no hay mejoría de los síntomas con el tratamiento conservador, entonces quiere decir que haya falla terapéutica, que un gasto por sonda nasogástrica mayor a 500 mililitros al tercer día, que haya peritonitis o isquemia, que haya dolor, que haya PCR mayor a 75, leucocitosis y líquido libre, ese paciente ya no se beneficia, incluso algunos dicen que después, antes de las 48 horas ya debería ser pasado una exploración quirúrgica para definir la etiología y ser tratado. La diverticulitis que va a ser presente en pacientes mayores de 65 años con fiebre, dolor en el colon inferior izquierdo, debido a que la causa más frecuente es en el colon sigmoides. Va a haber constipación, una masa tierna en el cuadrante inferior izquierdo. En algunos casos puede haber leucocitosis, aunque no siempre. El diagnóstico se va a presentar por un ATAC, siempre va a ser por un ATAC para nosotros definir si hay divertículos en este caso. En esta imagen nosotros podemos ver cómo hay un engrosamiento mural severo en el intestino en el colon sigmoides con estas burbujas de aire
por lo cual este paciente estaría en el estadio 1A de la clasificación de Inchey modificada, la cual fue propuesta en el 78, ahorita se llama clasificación de Sartelli. Entonces, en el estadio 0, que usted ve divertículos, estadio 1A, que usted vea pequeñas burbujas de aire, aquí se ven pequeñas burbujas de aire, engrosamiento alrededor y una disminución del diámetro luminal. Entonces, este paciente se va a beneficiar de un tratamiento médico no quirúrgico, el cual va a ser basado en antibiótico terapia empírica. El estadio 1B, que va a ser el absceso menor a 4 centímetros, se sigue beneficiando de antibiótico terapia. Si falla, drenaje. Estadio 2A, un absceso mayor a 4 centímetros, drenaje inmediato. Estadio 2B, que haya aire distante mayor a 5 centímetros, el paciente puede ser drenado o puede de una requerir tratamiento quirúrgico con o sin anastomosis. El estadio 3, que haya presencia de líquido libre difuso sin evidencia de neumoperitoneo. Y el estadio 4, presencia de líquido libre difuso asociado a neumoperitoneo. Y en estos casos, si de una resección quirúrgica con o sin anastomosis. En cuanto a la pancreatitis aguda, ya la hemos mencionado mucho, yo creo que ya la saben diagnosticar. Esta imagen lo resume en todo, entonces la etiología más frecuente va a ser biliar, seguida de alcohólica, seguida de idiopática, después puede ser hipertrigliceridemia, hipercalcemia, medicamentos. Diagnóstico con el dolor abdominal típico, que haya lipasa amilasa por 3 veces encima de su valor normal, y los hallazgos imagenológicos, el tratamiento va a ser un fluido. Si el paciente va a estar inestable, pues obviamente va a ser una fluidoterapia agresiva. Usted inicie con lactato Ringer 10 mililitros por kilogramo. Si el paciente está estable, inicie solo 1.5 mililitros por kilogramo hora. Y aquí podemos ver lo que sería el síndrome de Cullen y el signo de Gray-Turner en esos pacientes. Y este paciente, pues obviamente la pancreatitis, usted tiene que pedirle una chorrera de exámenes porque lo va a clasificar la gravedad con la clasificación de Atlanta, y la clasificación de Atlanta, para clasificarlo en la gravedad, necesita los criterios de Apache, y los criterios de Apache son muchos para diagnosticar el paciente si tiene falla orgánica o no tiene falla orgánica, y se va a definir como falla orgánica transitoria menos de 48 horas y falla orgánica persistente después de 48 horas en estos pacientes. Y siempre pues nosotros darles tratamiento de soporte al paciente debido a que existe una fuga capilar, hipotensión, shock, y esos pacientes debido a la fuga capilar, pues obviamente el líquido va a estar escapando del líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, entonces va a haber una mala perfusión a nivel del páncreas, y para prevenir esa necrosis usted tiene que darle líquidos para que haya una buena perfusión a ese nivel. Ya en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento va a ser de apoyo, ya sea para el dolor abdominal, como lo dije, analgésicos. Los analgésicos, después de que usted ya tenga una certeza diagnóstica, pueden ser antibióticos empíricos para las infecciones intraabdominales, antieméticos, la colocación de sonda nasogástrica para los pacientes que tengan obstrucción intestinal con vómitos incoercibles, y la colocación de catéter urinario para controlar el gasto urinario en casos de pancreatitis con shock y que el paciente tenga falla orgánica persistente. Los antibióticos pues, van a ser empíricos para infecciones abdominales. Lo más frecuente que usted necesita saber es que cubra E. coli, cubra enterobacterias, cubra enteropatógenos. Con que cubra eso, pues ya va a tener cierta certeza. No necesitan conocer los patrones de resistencia, con que uno sepa que E. coli tiene BLE, que los enterococos, por ejemplo, tararán, los enterococos van a ser resistentes a las fluoroquinolonas, a las cefalosporinas en régimen individual. Pues uno ya tiene que pensar de una que esos pacientes se van a beneficiar de un tratamiento combinado. Entonces se deben cubrir estos patógenos, y el tratamiento va a ser dependiendo si el paciente tiene una infección leve a moderada, por ejemplo, leve a moderada en casos de apendicitis con abscesos, y esos pacientes va a ser un régimen único si usted tiene una infección leve con solo una cefalosporina de segunda generación, y si el paciente tiene una infección moderada, pues una cefalosporina de segunda generación más metronidazol cada 8 horas. Si el paciente tiene una infección grave, ¿qué va a hacer ese paciente con sepsis, con el Apache elevado, con acidosis, que esté inmunodeprimido, con edad avanzada, o con un mal estado nutricional, o con una enfermedad crítica, o con una enfermedad severa, o que el paciente no me haya respondido a los tratamientos previos? Pues ahí sí se va a usar lo que serían antibióticos de amplio espectro, y en estos casos se puede usar lo que sería metronidazol más cefepima. Pues obviamente nosotros como médicos generales no vamos a poder usar cefepima, para eso existe el PROAR, entonces el programa de racionalización del uso de antibióticos. Siempre que usted esté sospechando que el paciente tiene una infección grave, llame al PROAR del hospital en el que se encuentre para que ellos decidan con qué lo pueden tratar en ese caso. Porque por más que uno sepa de antibióticos y por más que uno tenga el conocimiento de todo lo que son los antibióticos, los de amplio espectro, y sepa que se cure, siempre vamos a necesitar el permiso del PROAR, ya que si no sería una mala práctica médica lo que estemos haciendo en estos casos.
Y ya finalmente las infecciones asociadas a la atención médica, que va a ser cualquier infección que el paciente adquiera después de haber adquirido una atención médica, ya sea intra o extra hospitalaria o después de un procedimiento quirúrgico. Entonces, se debe cubrir lo que sería estreptococos, bacilos aeróbicos, enterococos y nunca usar cefalosporinas, fluoroquinolonas debido a las gran resistencias que tiene el enterococos, ni tampoco ampis fulva en régimen único. O sea, estos regímenes únicos uno los tiene que evitar debido a la gran resistencia que se tiene y ya que pues ellos son productores de beta-lactamasa de amplio espectro. Y ya para definir los factores de riesgo de infección por multidrogo resistente van a haber exposiciones a la atención sanitaria, entonces la hospitalización, la estancia prolongada, el ingreso a UCI, estar en un centro de cuidados a largo plazo, el uso previo de antibióticos por parte del paciente que no se hayan sido recetados por el médico, exposición a personas con multidrogo resistente, que son las personas inmunodeprimidas o personas que hayan estado en contacto con la atención en salud previamente, que haya tenido dispositivos médicos permanentes o procedimientos médicos invasivos y factores del paciente, como por ejemplo edad mayor a 60 años, enfermedades crónicas, historia previa de colonización por multidrogos resistentes, estado inmunodeprimido y desnutrición. No les voy a poner por lo que sería la terapia antibiótica dirigida para multidrogos resistentes, ya que como lo mencioné, pues si usted conoce cuáles son los factores de riesgo para que el paciente tenga una infección por multidrogo resistente, usted ya debe saber que el paciente no va a responder a la terapia antibiótica convencional. Si no me va a responder a la terapia antibiótica convencional, ¿qué va a hacer? Llame al programa de racionalización del uso de antibióticos para que ellos puedan dirigirlo sobre qué antibiótico puede usar en estos casos. Y obviamente el tratamiento definitivo en los pacientes con abdomen agudo pues va a ser la cirugía, definir si el paciente qué tipo de consulta especializada necesita, si necesita cirugía vascular, si necesita cirugía general, pues obviamente después de que usted ya sepa, ya haya definido cuál va a ser la etiología del dolor y obtener la consulta por parte del especialista que se encuentre a cargo. Y listo, eso sería todo por abdomen agudo. Perfecto.